Dice Juan capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hay una frase que escuché en estos días y que quiero tomarla intencionalmente de introducción en esta mañana. Dice: oh Dios, tu mar es tan grande y mi bote tan pequeño. Oh Dios, tu mar es tan grande y mi bote tan pequeño. Esa frase la vi en una película que nunca había visto, sobre algo que obviamente ya sabíamos que había sucedido, que fue la crisis que se le llamó de los misiles en el año 1962 en Cuba. Y la película entera pone esta frase al final porque el protagonista principal no era el presidente Kennedy, sino uno de sus ayudantes personales, de sus consejeros. Y durante toda la película, en medio de tantas decisiones duras que les tocó tomar, no solo el presidente, sino su equipo completo, tuvieron tanta lucha que al principio usted los veía tan seguros de que sabían qué hacer, y que luego, en medio de tratar de dilucidar qué podían realizar y leer que cada cosa que hacían como que les salía peor y que ya se iba a venir la tercera guerra mundial, lo reconoce en Estados Unidos, lo reconoce Rusia o la Unión Soviética en ese momento, la misma Cuba, podía haberse desatado en 1962 la tercera guerra mundial. Después de tanto hacerle, en el trasegar de la película, el personaje principal de la película termina mirando esto que dicen que tenía, esta frase que tenía Kennedy en su escritorio, el inicio de un poema: oh Dios, tu mar es tan grande y mi bote tan pequeño. De hecho, aunque ellos creían de alguna forma en Dios, durante la película empezaron a confiar más en el Señor y a querer depender más de Él para poder decidir lo que era correcto. Y al final reconocieron que si Dios no metía su mano, aún las mejores decisiones no podrían tener éxito. Es muy importante que nosotros entendamos que el Señor nos ha dado una capacidad para decidir, nos ha dado un criterio, nos ha dado una mente, una inteligencia. Es preocupante que muchas veces cuando llegamos a Cristo pensemos que algunas personas nos hayan enseñado, o lleguemos a pensar que queda desactivada nuestra capacidad para meditar, reflexionar, pensar, decidir, cuestionar, y que pareciera que ahora todo lo hacemos entre comillas por fe, y no significa confiando en Dios, que es lo que significa la fe, sino significa como caiga, sin pensar, sin meditar, sin reflexionar, como que ya anulé mi vida pensante. Y una de las cosas que debemos entender es que Dios nos ha dado la capacidad de juzgar, discernir, tener criterio, decidir, o para poder decidir qué hacer en cada situación que tenemos en nuestra vida. Todos tenemos que tomar decisiones que implican juicios de valor en algún momento, y algunas son muy, muy importantes en nuestra vida, pero todos tomamos decisiones. Por ello necesitamos ejercitarnos cada vez más en Cristo para esto. Varias cosas me han traído acá hoy con este tema. Primero, obviamente, terminamos la serie de Lucas. Tenemos 1 o 2 días de descanso para luego iniciar otra serie ya con un libro del Antiguo Testamento, no tan largo. Pero también les he hablado de una película que fue la cerecita sobre el pastel. Estoy viendo unos cursos de teología muy buenos desde hace rato, y ahora estoy entrando en un curso que se llama Cómo tomar decisiones bíblicas. Pero también al mismo tiempo mi vida práctica, personal, ministerial y en todas las áreas estoy viendo cada vez más las consecuencias de las decisiones que he tomado en mi vida y las que debo tomar de aquí en adelante. Llámeme viejo, estoy pasando los 40, pero estoy reflexionando mejor, o quiero reflexionar mejor que he decidido. Al mismo tiempo, en el devocional, en las mañanas, los que van con nosotros en el Zoom, vamos pasando por una serie de textos donde vimos las consecuencias de las malas decisiones de Abraham, de Sara, que luego vinieron en conflicto con su hijo Isaac por medio de Ismael. Y vemos, como lo vimos el miércoles en el culto, que Dios no quiere anular nuestra capacidad para decidir, sino que muchas veces quiere que esperemos hasta que Él sé que actúe, pero otras veces quiere que nosotros actuemos en su nombre. ¿Y cómo decidir entre ambas cosas? ¿Cómo decidir qué hacer en cada caso? Hay muchos principios bíblicos
pero también hay mucho de dependencia de Dios a través de la palabra y de la oración que debemos tener para poder juzgar justamente. Una vez más, todos tenemos que tomar decisiones que implican juicios de valor, por ello necesitamos ejercitarnos cada vez más en Cristo para hacerlo. Y aunque no tenemos un criterio perfecto como el de Cristo, Él espera que busquemos definir lo que está bien o mal a la luz de su palabra y de su evangelio antes de que tomemos decisiones. No tenemos un criterio perfecto, pero sí Cristo espera que en Él busquemos definir lo que está bien o que está mal a la luz de su palabra y de su evangelio antes de tomar decisiones. Y este ejercicio de ir desarrollando la capacidad de saber qué está bien o qué está mal a la luz de la palabra no se puede hacer 10 segundos antes de decidir, sobre todo si son decisiones muy importantes. Tiene que venirse haciendo toda la vida, durante todas nuestras etapas de la existencia, para luego cuando lleguen los momentos de decidir tengamos ese acumulado. Para ilustrarlo, yo grabé en mi mente la frase que escuché del anterior técnico de la Selección Colombia, que cuando llegó Peckerman, ese fue el tras anterior, el último fue un extranjero, no lo recuerdo, a ver quién recuerda el nombre. Ese técnico, siendo extranjero, llegaron con muchos cuestionamientos, venía un extranjero y llegó y produjo resultados rápidamente y al parecer le estaba yendo muy bien y le preguntaron, ¿cómo es que decide usted qué hacer en el momento específico del partido? Y él dijo, yo no decido solamente con lo que estoy viendo en ese momento, decido con todos los años que tengo de experiencia detrás. O sea, detrás está todos esos años que tengo de experiencia. Entonces, cuando usted tome una decisión grande, lo que queremos en el Señor y que yo también, y cualquier decisión de cualquier tipo, si no alcanzamos a meternos en ayuno y oración durante un día, por muy importante que sea, podemos decidir con todo lo que hemos aprendido del Señor conforme a su palabra y conforme al Evangelio. El título de la enseñanza es juzgar con justo juicio. Tenemos 2 puntos. Primero, juzgar, y segundo, justo juicio. Sencillito. Para los que toman apuntes en sus libretas o en sus mentes, juzgar es el primero y segundo, justo juicio. Esto fue lo que les enseñó Cristo a los que lo juzgaron tan mal a Él. Primero, debemos juzgar. Debemos juzgar. Juan capítulo 7, versículo 27 nos dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí la controversia es si debemos o no debemos juzgar. Aquí la controversia más bien es, no debemos juzgar de una forma, sino de otra forma específica. No es dejar de juzgar o dejar de ver qué está bien o qué está mal, sino hacerlo de la forma correcta. No debemos juzgar, eso sí dice la Biblia, cuando lo que hacemos como juicio es anticiparnos al juicio final de Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 1, el versículo 1, y lo voy a leer porque obviamente es un texto que se ha vuelto bandera de combate hoy en día en la era relativista que vivimos. Que decimos, no me juzgue, el Señor sabe qué es lo que hay en mi corazón. Eso se metió, esa frase, dentro de las iglesias cristianas, tomando algunos elementos de la palabra de Dios e incorporando el relativismo mundano dentro de las enseñanzas y las prácticas cristianas, donde cualquier cosa que yo haga está bien y que nadie me diga lo contrario. Capítulo 7, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Muy importante, en su equivalente en Lucas también, en el Sermón del Monte o en las mismas reflexiones del Sermón del Monte, que allí en Lucas es el Sermón de la Llanura, también enseña no juzgar para que no seamos juzgados. Verso 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Cómo es que en una parte el Señor dice que no juzguemos y en otra parte dice que sí juzguemos, pero con determinado juicio? Pues siendo entendidos en la palabra de Dios y humillándonos delante de la sabiduría bíblica y entendiendo que la Biblia no se contradice, pues comprendemos que hay una forma en que no se debe juzgar y hay otra forma en que sí. Para entenderlo mejor, el contexto del capítulo 7 nos habla de no determinar el juicio final que solo el Señor conoce sobre una vida. Al final, y eso es muy importante para humillar nuestro corazón y hacernos humildes, nosotros debemos saber que por más que ejercitemos unos buenos criterios bíblicos, solo el Señor sabe todas las cosas y las implicaciones, y al final, por ejemplo, sabe quién es, que es lo más importante, el que va para la eternidad con Él o el que se queda en esta tierra. Mire conmigo, por favor, para contrastarlo, o más bien complementarlo,
Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. Ahora es el apóstol Pablo quien toma también el tema del juicio de la forma que lo hizo Cristo en Mateo capítulo 7, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Ahí está la clave. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El problema es que nos queremos adelantar al Señor en la consecuencia final de los actos de los demás, porque casi nunca lo hacemos con los nuestros, pero sí con los de los demás. El problema es que queremos tomar el lugar de Dios ejecutando juicio final y diciendo quién camina con Dios y quién no, o peor aún, quién va para el cielo y quién va para el infierno. El problema, al fin y al cabo, es porque tenemos juicios que no entienden las motivaciones del corazón, como las entiende solamente Dios de forma perfecta. Y entonces esa frase de no me juzguen, Dios conoce mi corazón, tiene algo de verdad, pero utiliza esa verdad bíblica de que solo Dios conoce el corazón para excusar alguna actitud que no es conforme al corazón de Dios. Ese es el gran problema. ¿Qué hacemos entonces? Cuidémonos de no juzgar para condenar o para decretar juicio definitivo sobre alguien, de decir ya no sirve, ya no es capaz, ya se fue para el infierno, ya nunca cambiará, ya no va a pasar nada. Por más que se haga, por más que se diga, esto seguirá así. Dejémonos sorprender por el Señor, solo el Señor sabe el resultado final. Y en ese sentido no debemos juzgar y debemos cuidarnos, porque eso va a traer sobre nosotros lo que estamos haciendo sobre los demás. Poniendo el juicio de Dios definitivo va a poner sobre nosotros, y debemos poner entonces sobre nosotros el cuestionamiento de si realmente el corazón de Dios está transformando nuestro corazón. Somos tan implacables que no le damos a nadie la oportunidad de restaurarse, de arrepentirse, de transformarse. Somos tan perfectos que ya sabemos más que Dios y sabemos quién definitivamente creerá y quién no. No lo sabemos. Por eso le predicamos a todos los que no se han convertido, y por eso esperamos que todos los creyentes en algún momento evolucionen en aquello que no han podido evolucionar en santidad y en madurez. Habiendo aclarado esto, volvamos a nuestro capítulo 7 entonces para ver de qué se trata acá entonces juzgar. Sí debemos juzgar para decidir qué actitud y acción tomar en algo. Antes de pensar en los demás es pensar en nosotros mismos. Incluso cuando no se toma una decisión es porque se está juzgando. Es decir, no decidir ya es decidir. Suena raro, ¿no? Decidir no tomar decisiones ya es haber tomado una decisión. Decidir no decidir. ¿Qué va a hacer? No voy a hacer nada. Ya tomo una decisión, no hacer nada. Y eso tiene sus consecuencias, y todo lo que nosotros decidamos tiene sus implicaciones. Y las cosas solas no se mejoran por lo general, pero a veces Dios dice de un tiempo. A mí me sorprende cómo en el Antiguo Testamento Dios, que mostró un corazón tan misericordioso por lo general en toda la Biblia, en algunos momentos daba visos de su justicia retributiva que merecemos todos los seres humanos en algunas personas, como cuando por ejemplo le dijo a un profeta: no ores por ellos, no te voy a escuchar, cállate. Wow, espera que yo voy a tratar con ellos, es lo que estaba diciendo Dios, déjamelos a mí. En esta historia es impresionante ver, en la de los que les comentaba en la introducción de la guerra de los misiles, cómo la presión de los consejeros de ese presidente, la nación más poderosa se cree hoy en día todavía, era tal que él no sabía qué hacer entre los militares que querían irse a la guerra y los pacifistas que querían no hacerla, y tener que pedirle a un congreso que le aprobara lo que decidía, y no sabía qué hacer en un momento determinado. A mí me llamó mucho la atención, así lo ponen en la película, no lo sé en la realidad qué pasó, que en un momento en tanta presión, decidiendo con todas sus cabezas de consejeros, dijo: gracias por su información, hasta luego, y salió, y todos se quedaron mirándolo como diciendo: diga algo, decida, ¿entramos a la guerra o no entramos a la guerra? ¿Nos vamos a quedar quietos o vamos a actuar? Él simplemente no dijo nada, se paró y se fue, como queriendo decir: todavía no voy a decir qué voy a decidir. Y eso es una decisión.
Cuando usted posterga decisiones, tiene que saber que eso trae implicaciones. Y puede ser que muchas veces sea lo más sabio no decidir tan rápidamente. Pero cuando usted decide, tiene que saber que eso tiene implicaciones, porque decidió tomar una acción o generar una actitud con respecto a algo, también va a traer sus consecuencias. En estos días en este año, aconsejaba a alguien y me preguntaba qué hacer, si ir para un lugar o ir para otro. Y yo le dije, si usted va para este lado, estas son las consecuencias. Si usted se va para este lado, estas son las consecuencias. Si se queda aquí, estas son las consecuencias. Oremos al Señor, evalúe las consecuencias, Él evalúe las responsabilidades y decida en Dios. Y la persona me miró como queriendo decir, aunque no me lo dijo, ¿por qué no me dijo mejor qué hacer en vez de decirme todo eso? Porque la mayoría de nosotros quiere que le digamos, coja para allá. Ah, bueno, cojo para allá. Para eliminarnos el criterio o la responsabilidad que tenemos de decidir o de juzgar y de determinar qué hacer frente a la decisión. Y no queremos, nos cerramos frente a las implicaciones, hermanos. Todo lo que usted decía tiene consecuencias buenas y no tan buenas, incluso algunas adversas. La consecuencia de Cristo haber decidido salvarnos a nosotros fue sufrir en la cruz del Calvario, y Él las asumió. La copa que me ha dado el Padre para que yo beba, ¿no la he de beber?, le dijo a sus discípulos. Yo quise estar aquí, yo quise venir, yo decidí venir a redimir a mi pueblo, aquellos que el Padre me ha entregado, aquellos sobre los cuales el Espíritu actuará para darle fe en mí. Yo vine a morir por ellos, decidí hacerlo y lo voy a hacer, con todas las consecuencias que eso implica. A mí me sorprende que el día que Él fue crucificado, nuestro Señor Jesucristo no recibió vino con hiel, esa bebida que le daban, que según dicen algunos era algo de narcótica, era tal vez ajenjo que le daban, una mirra, perdón, que también es amarga, una esencia que le daba algo de efecto narcótico a los que estaban sufriendo en la cruz para que no sufrieran tanto. Era una especie de misericordia bastante macabra de los que los crucificaban. Y Cristo dijo, no, yo no recibo eso, porque después recibe vinagre, y eso sí lo recibe en otro de los evangelios. Tenía sed, y aunque el vinagre no es lo que mejor quite la sed, pero lo recibe. Lo que voy a pasar, lo voy a pasar conscientemente, con todas las responsabilidades e implicaciones que eso conlleva. Hermanos, hoy no estoy hablando tanto desde la palabra de Dios, puedo hablar para edificación, puedo hablar para consolación, estoy hablando más para exhortación y ánimo. Primero, ánimo a decidir. Segundo, ánimo a evaluar las consecuencias y a no deprimirnos o temer por las consecuencias mismas, porque todo está en las manos de Dios. Amén. Entonces se debe juzgar especialmente en situaciones críticas o situaciones muy importantes. ¿Sabe? La palabra en griego para juzgar es crisis. Y a veces ese juego de palabras no lo entendemos en nuestro idioma, pero una situación crítica es una situación que también se le puede llamar decisiva. Y una situación donde usted tiene que evaluar un criterio o desarrollar un criterio para decidir y ver qué está bien y qué está mal y tomar la decisión, porque no es una situación que implica que usted tome una postura en su vida personal, familiar, de pareja, en su vida laboral, en su vida, en todas las áreas. Hay momentos donde usted ya no puede huir más y tiene que sucumbir ante el hecho de que no puede dejar de decidir, de tomar una postura. Son situaciones críticas. La crisis debemos dejarla de ver como un problema, sino más bien como una oportunidad para ejercitar el juicio justo que Cristo quiere que nosotros tengamos como creyentes. Sí podemos juzgar. En ese sentido podemos juzgar. Cada situación crítica es una oportunidad para aprender a juzgar las cosas, escuche esto, las situaciones o circunstancias y hasta las personas, no tomando el juicio final de Dios condenatorio, como ya lo vimos, sino mirando qué actitudes debemos o no debemos copiar de las personas, incluso cómo debemos acercarnos a ayudarlas, incluso qué tanto debemos orar por ellas. Debemos juzgar. ¿A la luz de qué? A la luz de la Biblia y del Evangelio, de lo que dice Dios en su palabra y de lo que nos ha enseñado Cristo en el Evangelio. Por ejemplo, si usted va a querer juzgar a alguien en cuanto a sus actitudes, sus comportamientos o sus acciones, tiene que recordar lo que la Biblia dice en el Evangelio, que no hay uno que no peque, no hay quien haga el bien. Y el creyente, no peca deliberadamente, pero si dice que no tiene pecados es mentiroso. Eso dice la Biblia, eso enseña el Evangelio. Por eso tuvo que tener un Salvador. Y entonces empieza a cambiar la perspectiva con la que miramos a las personas.
El apóstol Pablo, lo estamos viendo en las escuelas de liderazgo en las mañanas, dijo en una de sus cartas: ya nadie miro en la carne, sino que lo miro en el Espíritu, en la fe, en Cristo. Ahora miro a la gente por medio del Evangelio de Jesucristo. Y entonces es mucho más sencillo dejar de arremeter con un juicio condenatorio final y empezar a discernir, entender qué está bien y qué está mal, para poder ayudar, si se puede ayudar, o simplemente para tomar referencia y vivir cada vez más para la gloria de Dios, a la luz de la Biblia y del Evangelio. Mi pregunta es: ¿qué tanto lee usted y leo yo la Biblia para poder encontrar criterios en mandamientos, en preceptos, en principios? A veces no hay mandatos directos, en ejemplos que están en la Biblia de los hombres de Dios siguiendo los mandatos bíblicos, para yo poder tomar esos criterios y decidir en la práctica mi vida. Debemos juzgar entonces, pero conforme a la Biblia y al Evangelio. Debemos hacer, segundo punto, un justo juicio. El versículo 24 nos dice: juzgad con justo juicio. Alguien dirá: pastor, usted no está leyendo hoy el capítulo, solo se está quedando en el versículo, como que nos lo está malinterpretando. Y espero que así lo estén pensando, porque los hermanos, sobre todo que están en hermenéutica, dirán: queremos el contexto para saber si está bien el texto y no está fuera de contexto. Ya vamos para allá. Juzgar con justo juicio, porque a Cristo lo estaban juzgando injustamente los fariseos en el contexto de Juan. De hecho, la Nueva Traducción Viviente, la Dios habla hoy y la palabra de Dios para todos, más bien dice no juzgar con justo juicio, sino en su orden: juzgar correctamente, juzgar con rectitud, juzgar de una manera correcta. Porque la palabra griega para justo en el juicio significa recto, derecho. Una persona recta, o derecha, es una persona justa, que tiene criterios claros y puede discernir más claramente. Una vez más, me preocupa que nosotros andemos en confusión y que cada vez nos generemos criterios más claros sobre cómo decidir en cada caso, y que andemos a la deriva y nos excusemos en el Señor. Lamentablemente, la persona del Espíritu Santo es una de las más difamadas sin querer por muchos creyentes. El Espíritu Santo me dirige a ver qué hago, y no quiere desarrollar un criterio correcto según la palabra para decidir. Pues el Espíritu Santo le dejó la Biblia para que mire lo que Él dice que debe hacer. Dejarse llevar por las apariencias, y ahí es donde vamos a introducirnos en el contexto, tuerce el juicio y daña el criterio para decidir. El principio del versículo dice: no juzguéis según las apariencias. De hecho, la Nueva Traducción Viviente dice que es por la superficie. Es un tipo de juicio superficial, no profundo. Los judíos juzgaron a Cristo superficialmente. Juzgar el libro por la tapa, juzgar la vida por la circunstancia temporal que está teniendo la persona. Como yo le he dicho a muchos hermanos cuando hemos estado en consejería, no juzgue a la persona por la fotografía del momento. Mire qué está pasando en la película de su vida en los diferentes momentos y vea cuál es el trabajo que Dios trae en su corazón. Pero a nosotros nos encanta, porque somos impresionables, no impresionantes, sino impresionables, quedarnos con la primera impresión. ¡Ah! El hermano tal o la hermana tal en un sitio donde hay licoreras, con una botella en la mano. Para mí, ¿qué estaba tomando? Y es normal, porque nosotros pensamos, y siempre, así digamos que no, elaboramos un juicio de valor. ¿Qué debemos hacer? No quedarnos con las apariencias. Si tanto nos preocupa, debemos acercarnos al hermano en el mismo momento que tiene la botella en la mano. Eso es lo que manda la Biblia. Hermano, venga para acá. Perdóneme, pero yo tal vez soy muy mal pensado. Lo podemos hacer, podemos decir. En mi criterio, lo primero que se me vino a la mente es que usted está por acá tomando. Es así, hermano. No, mire, es una botella que llevo para el reciclaje. Voy camino hacia allá, que tengo que reciclar allá lo de vidrio. Va vacía, no es mía, la recogí allá. Ay, hermano, qué cosas. Debemos ejercitarnos en el hecho de profundizar deliberadamente y no juzgar por las apariencias, por la superficie. Esto es muy importante. ¿Por qué juzgaron superficialmente? Lo sabemos. Primero, juzgaron superficialmente a Cristo porque Cristo no cumplió sus normas del día de reposo al sanar. Miren el versículo 21 al 23 conmigo del capítulo 7, Juan 7, 21 al 23. Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis.
Bueno, todos quedaron impresionados y nadie dijo que no había sido un milagro. Está citando un milagro en el capítulo 5. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día del reposo circuncidáis al hombre. Si recibe la circuncisión, el hombre la circuncisión en el día de reposo, el día de descanso, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? O sea, ustedes cumplen el mandamiento del día de reposo de una forma, y como yo lo cumplo de una forma que ustedes no lo cumplen, me van a juzgar, siendo que ni la forma en que ustedes lo cumplen ni la que yo lo cumplo es lo que quiere decir Cristo, contradice la Biblia. Porque no hay ninguna clase de contradicción en la Biblia para el día de reposo que tenían que descansar en ayudar a alguien. Y más una persona que estaba en peligro de muerte o que podía ser sacada de un peligro de muerte como una enfermedad. Y ustedes, lo que pasa es que ustedes no lo hacen igual que yo. Y en otra parte dijo, yo soy el dueño del día de reposo, el Señor del día de reposo, así que yo sé cómo se debe hacer. En otra parte sí sacó toda la credencial Cristo. Pero aquí les está diciendo sencillamente, ustedes me quieren matar usando como excusa el hecho de que yo no sirvo a Dios como ustedes les sirven. Están juzgándome por apariencias. Eso se llama ética normativa. ¿Qué quiere decir? Que las normas que usted tiene en su ética de comportamiento no son exactamente como las mías, entonces usted dice está mal. Hermanos, hay cosas tan sencillas. Ahora que está aquí el hermano Eder, que ha estado con nosotros desde estos días congregándose, yo le he dicho que se parece mucho al pastor Eberto, el pastor de la primera iglesia bautista de Cúcuta. De hecho viene de la misma región, ¿no? Diciendo esto me acordé de algo que él me contó muy particular. Llegó a la iglesia, una iglesia que había sido grande, Dios le ha dado la oportunidad de restaurarla y solo encontró 10 hermanos, 5 contra 5 en conflicto dentro de la iglesia. ¿Cuál era el conflicto? Los unos oraban levantando las manos, los otros oraban sin levantar las manos. Los unos creían que el Espíritu Santo los llevaba a cantar más fuerte y a orar de una forma, y los otros a cantar menos fuerte y a cantar de otra. Y cuando los 5 que levantaban las manos la levantaban, los otros pensaban, pero luego hasta se los decían, es que el Espíritu se les mete por las manos que levantan. Contaban eso. Y los otros decían, ¿y es que acaso tengo que hacer lo que usted diga si el Señor me lleva a levantar las manos y yo quiero hacerlo? La Biblia también me da la oportunidad de hacerlo. Yo quiero orar y adorar a Dios así, y usted quiere adorarle a Dios así. Y él tuvo que trabajar con esta iglesia. Hermanos, eso no es raro. Tendemos a ser tan normativos que pensamos la forma como yo oro es como se debe orar, la forma como yo canto es como se debe cantar, la forma como yo predico es como se debe predicar, la forma como yo discipulo es como se debe discipular, y sobre todo lo metemos en las cosas del Señor. Y no existe otra manera, aunque el evangelio sea el mismo, aunque los parámetros bíblicos sean lo mismo, no existe otra forma, y si no es de mi forma, no hay otra forma. Mentiras. ¿Recuerdan a los discípulos? Señor, hay unos que estaban echando demonios en tu nombre. Los reprendimos por sinvergüenzas para que dejen de utilizar el nombre suyo para reprender demonios. Y él les dijo, ¿por qué los reprenden? El que no es contra mí, por mí es. Es en mi nombre que están echando fuera demonios, me están promoviendo a mí. Y obviamente que él sabía y conocía los corazones, podía estar entendiendo muy claramente que aquellos realmente habían confiado en él, en algún momento habían creído, y por allá lejos estaba haciendo lo que vieron hacer a sus discípulos. Y él mismo no los estaba desautorizando, y ellos sí. Pedro y Juan iban caminando junto con los demás discípulos. Al final del evangelio de Juan, Juan nunca se nombra a sí mismo, se habla como el discípulo amado. Y cuando va caminando Pedro con Jesús y van hablando, echa a mirar a Juan y dice, ahí viene Juan, dígale a este que se vaya, le da a entender. Le dice Jesús, ¿y usted qué? Si yo quiero que se quede, ¿qué? Hasta que yo vuelva. Y el Señor fue tan fuerte al decirle, si yo quiero que se quede hasta que yo vuelva, que la mayoría, dice el mismo evangelio de Juan, tomó el dicho de que Juan no se iba a morir nunca y que iba a quedar hasta que Cristo regresara. Cada uno tiene que rendirle cuentas a su Señor, y cada quien es responsable de su servicio al Señor, y hay muchas formas en que podemos servir a Cristo sin que se contradigan. Pero si eso es en el ámbito de la iglesia, ¿qué no decir de lo demás? De la forma de criar los hijos, de la forma de ser parejas, de la forma de desarrollar un trabajo, de la forma de estudiar, de la forma de vivir, de la forma de jugar de un deporte. ¿Cuántas veces usted no ha llegado a un lugar y le ha dicho, no, eso así no se hace? ¿Por qué no se hace? Porque nunca se ha hecho de esa manera. Cuando puede hacerse de otra forma. Tenemos que ser respetuosos cuando ya ha instituido una forma en un lugar. Por ejemplo, si vamos a una iglesia donde todos levantan las manos, yo no puedo llegar a decir lo mismo que dijeron aquellos hermanos si yo no las levanto. Y al revés, si yo las levanto, yo no puedo llegar a decirles, ¿ustedes por qué no las levantan?
Tengo que ser respetuoso del lugar donde ya se está haciendo, pero igual los que están allí también deberían ser respetuosos de las formas en los demás. ¿Se acuerdan que esto lo hemos tocado mucho cuando hablamos de conciencia? Ética normativa. Nuestras normas las vamos a tener. En mi casa no se acuesta nadie después de las 10. Todo el mundo se acuesta antes. Puede ser que usted lo estableció, pero si en la casa del vecino, que es hermano en la fe y todo lo demás, se acuestan a las 10:30, no llegue a mandar allá para que se acuesten a las 10:30. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Es muy importante saber que esa ética normativa todos la desarrollamos, pero eso les jugó en contra a los discípulos, a los judíos líderes, porque a Cristo lo juzgaron superficialmente. Primero, porque no cumplían sus normas. Segundo, porque no cumplió sus ideas, que eso sería ética circunstancial, lo que ellos creían que tenía que pasar, sus ideas sobre el origen del Mesías. Voy a leer una cantidad de textos. Si usted queda enredado, esa es mi intención. No, mentiras, tampoco es que quede enredado, es que quede viendo las diferentes perspectivas que tenían en sus mentes enredadas los judíos. Leamos varios textos bíblicos y después lo retomamos. Juan capítulo 6, versículo 41 al 42. ¿Qué pensaba esta gente? ¿Qué tenían en la cabeza? Juan 6, 41 dice: murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Hermanos, qué pena interrumpir la lectura. Está haciendo bastante calorcito. Si quieren pueden prender los ventiladores, los pueden conectar, ¿no? Ah, bueno, soy yo el que tengo calor entonces, es el Señor. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José? Escuchen, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Tengan en cuenta eso. ¿Sabemos quiénes son sus papás? ¿Quiénes son sus mamás? ¿Por qué dice que descendió del cielo? Capítulo 7, versículo 27 y 28. No, es que se conecta abajo, hermana, se conecta, el cable se conecta abajo. Juan capítulo 7, versículo 27 y 28. Dice: pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿Se dan cuenta? Sabemos de dónde viene: de Jerusalén, de Nazaret, viene de sus papás, viene de José, de María. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, de dónde vengo, de qué aldea, y no he venido de mí mismo. Quedaron más enredados todavía. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. No era ni José ni María, era el Padre Celestial que lo había enviado a esa aldea a nacer. Vaya conmigo al capítulo 7, versículo 41 y 42. Otros decían: este es el Cristo, pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Ya no solamente de José y de María, sino de ese sector, de Galilea. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Se enredaron. Y esto que dijeron estos era correcto, pero ustedes y yo sabemos hoy en día por la palabra de Dios que Cristo se crió en Nazaret de Galilea, pero que se nació en Belén de Judea. No tenían todos los elementos para juzgar y se enredaron con lo poquito que sabían. Algo parecido con nosotros, no es mera coincidencia que nos enredemos con lo poquito que sabemos. Juan capítulo 8, versículo 14 dice: respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes solamente hacen referencia a mi lugar de nacimiento, o a mi lugar de vivencia, o a mi lugar de crianza, o a mi familia, pero no saben más allá de eso. No conocían a profundidad a Cristo y no tenían por qué saberlo, tenían que haberle creído lo que Él les dijo sobre Él mismo. Juan capítulo 9, versículo 29 al 30. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, Juan 9, 29, pero respecto a ese, en otro milagro, hablándole a un hombre que había sido sanado por Cristo, ciego de nacimiento. Después de ser sanado por Cristo, le decían los judíos, líderes de Israel: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese Cristo que lo sanó, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre, escucha esta sabiduría tan impresionante de un hombre sencillo, ciego de nacimiento, sin títulos religiosos, y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Tiene que ser de más allá de lo que ustedes piensan. Tiene que tener un origen mucho más grande del que ustedes entienden de él.
y tiene que haber cumplido todo lo que la Biblia dice que debería cumplir el Mesías, pero que ustedes no pueden encajar bien porque no conocen todos los detalles de él. Tiene que ser alguien así, seguramente el Mesías, porque él conocía pueblo, la creencia de que vendría un Mesías, un Salvador a Israel. Él les está hablando y enseñando a los que supuestamente sabían la Escritura, pero que no tenían todos los elementos bien encajados. Hermanos, esto se llama ética circunstancial. Si solo decidimos por lo que sabemos de las circunstancias y lo que entendemos y nos quedamos solo con eso y no buscamos al Señor conforme a su palabra y sus principios bíblicos, nos vamos a quedar siempre cortos. Siempre tenemos que tener los elementos de circunstancias alrededor para vincularlos en nuestras decisiones, pero no deben ser determinantes, porque siempre hay cosas que no sabemos, o que no entendemos, o que no sabemos como deberíamos saberlas, porque no somos Dios. De hecho, 1 Corintios capítulo 2 versículo 8, no lo tengo en mis apuntes, Pablo está dejando claro a los corintios que el problema de los corintios era que ya se creían que estaban reinando eternamente en Cristo, y se metieron en pecados, desórdenes y divisiones, porque eran muy orgullosos y creían que ya estaban súper bien, no entendían que tenía que regresar Cristo para que llegaran a ser cuerpos gloriosos. En muchos enredos y muchas dificultades. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 8, el Señor les dice a través de Pablo, versículos 7 y 8 para entenderlo mejor: mas hablamos sabiduría, 1 Corintios 2, 7 y 8, de Dios en misterio, los apóstoles, los que traían la palabra de Dios y la Biblia. La sabiduría oculta, porque hay cosas de Dios que no sabemos. Específicamente no sabíamos que vendría a través de Cristo de esta forma, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Obviamente está vinculando a todos los líderes del pueblo de Israel y del pueblo romano, porque dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si hubieran entendido realmente quién era Cristo, no lo hacen. Pero tenían elementos de juicio y son culpables lógicamente porque eran responsables de no dejarse llevar por las circunstancias y prestar atención, pero definitivamente no entendieron a plenitud, porque solamente Dios nos puede revelar a plenitud quién es Cristo. Por eso en cada circunstancia necesitamos buscar al Señor para decidir y no solamente mirar las circunstancias. No cumplió sus ideas, al fin y al cabo, ¿sabe que no cumplió? En Cristo, para ellos no cumplió sus expectativas de Dios y de cómo Dios debe actuar. Es que Dios me tiene que contestar de esta forma. Ya le dije al Señor, he escuchado hermanos así, me tiene que contestar es así. ¿Se acuerdan ustedes de las oraciones de positivistas y todo lo demás que se ha metido dentro de las iglesias? Recuerdo que un hermano me dijo alguna vez, joven, 19 años, me dijo, pastor, ya sé, ya me dijeron que la clave es orar a Dios con todos los detalles específicos. Y estoy orando por una novia, pero que sea rubia, alta, ojos azules, medidas estas, que sea profesional o que se vaya profesionalizando, esto y aquello, porque Dios quiere cosas específicas. Y yo le dije, si se la da chaparra, gordita, pelinegra, morenita, pero es una mujer de Dios, con un corazón afable, apacible, con un espíritu noble, hacendosa, con una mujer virtuosa, con todas las características del Señor, ¿te la va a rechazar? No, el Señor, yo le pedí específicamente con medidas. Eso estaba lidiando contra la filosofía de la derrota o la teología de la pobreza y de la miseria, que también está mal. Que la teología de la pobreza y la miseria es, no, yo no le pido nada a Dios, ahí que me mande cualquier cuerito que quiera mandarme, cualquier persona que me entregues, cualquier hombre, cualquier muchacha, eso ahí la recibo ahí, porque qué más hay que hacer la obra de misericordia tampoco. ¿Sí? Eso en el ámbito económico se dio mucha fama, recuerdan, ay, no, si yo no voy a trabajar, yo no voy a estudiar, ahí que el Señor me sostenga ahí como pueda, yo no me proyecto a hacer nada, no. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Tengo que decidir y ser responsable frente a ello, pero tengo que ejercitar el juicio, desarrollar un criterio. Pero cuando desarrollo todo y quiero que las circunstancias sean de determinada forma, y algunos hasta nos excusamos en textos del Antiguo Testamento que no son válidos, el vellón de Gedeón no fue muestra de fe de Gedeón, sino muestra de duda. Señor, si me vas a mandar que caiga el agua en el vellón, luego que no caiga en el vellón, sino que caiga por fuera, el de rocío. La realidad es que Gedeón no quería ir.
No es que estaba queriendo que Dios le demostrara qué tan bueno era él, sino que le estaba diciendo, bueno, Señor, yo no estoy tan convencido, yo no quiero ir, a ver, oblígueme porque con demostraciones. Y Dios tan misericordioso, tan bueno, ahí muestra a Dios su paciencia, su piedad para con nosotros, le hace una y otra cosa para que vaya. O sea, vivir pidiendo señales a diestra y siniestra no es muestra de espiritualidad, sino más bien de desconfianza y de falta de desarrollo de criterio o de juicio conforme a la palabra de Dios y el Evangelio. Tenemos que ser criteriosos, tenemos que ser juiciosos, desarrollar un buen juicio y no dejarnos llevar por la circunstancia ni creer que Dios tiene, ni esperar que Dios siempre actúe como nosotros queremos que espere. Hermanos, yo oraba mucho al Señor, lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo, Señor, yo quiero conocer el día en que yo vea que una persona sembró su fortuna personal, económicamente hablando, para levantar una iglesia, o por lo menos parte de ella. Porque había escuchado la historia de las iglesias Alianza en Colombia, Alianza no evangélica, sino misionera, sino evangélica, que llegó por una fortuna que donó un hombre en Europa y aquí se aliaron varias denominaciones y formaron toda la denominación. Escuchaba esa historia y cosas parecidas, yo quiero conocerla y mire, pero yo no estaba orando por llegar al buen pastor, ni por pasar las circunstancias que hemos pasado acá que han sido adversas y duras o difíciles. No, eso no estaba dentro del plan, pero está dentro del propósito de Dios, contestándome aquello conforme Él quería, porque yo tengo que esperar que Dios actúe conforme Él desea y planea. Y sí, me contestó. Aquí estamos en un lugar donde hace más de 80 años un hombre y una mujer vinieron a plantar como misioneros y a emplear su dinero para generar aquí, comprar un terreno. Incluso intentaron también en diferentes partes del departamento. Solo quedó este terreno al final. Construyeron acá, luego los hermanos que llegaron después de la era de ellos se responsabilizaron y construyeron más, pero aquí está un testimonio. ¿Yo lo quería de esa forma? No, yo no conocía los detalles y habrían cosas que no hubiera pedido, créanme que no, pero tengo que darle gracias a Dios porque Dios responde conforme a su voluntad. Que nuestra expectativa de Dios no nos defraude de cómo es Dios realmente para con nosotros en nuestras vidas personales, porque lo que Él planea para nosotros es mejor, es más glorioso. Y por ello decidieron matarlo los judíos, según su injusto juicio. Juan capítulo 5, versículos 16 y 18. Es el milagro que les decía por el cual Cristo los está redarguyendo en el capítulo 7 y les habla de que juzguen justamente. En el capítulo 5 y en el versículo 16 y 18 lo dice claramente, y por esta causa, es un comentario del evangelista que escribe, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, escuche, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Ah, qué cosa? Hágala otro día, pero preciso en el día de reposo se nos mete con nuestras normas. Es que el Mesías no puede ser así, Dios no nos puede enviar un Mesías tan atravesado, que se descuadre en nuestros planes. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Uy, la ironía también la usa el Señor y la usa la Biblia. Ellos estaban bravos porque Él hacía milagros el día de reposo y Él les dice, yo trabajo como Dios trabaja, mi Padre trabaja. Y mi trabajo es el trabajo de Dios en todo tiempo, incluyendo el día de reposo, es salvar, sanar, liberar, traer a muchos a caminar por la fe en Dios. Si el Señor descansa, el Señor descansó para que nosotros tuviéramos un parámetro de descanso, pero si el Señor descansara como nosotros pensamos que es el descanso, que no hacer nada, se hubieran caído los planetas y ya estuviéramos muertos, porque dejó Él de estar en control de todo el universo. Él descansó al séptimo día para establecer un tiempo de relación con su creación, contemplarla y sobre todo con la corona de su creación que era el ser humano. Y por eso el día de reposo es un día para relacionarnos con Él especialmente y entre nosotros como familia y como iglesia. Pero no es que el Señor deje de estar el día de reposo. Cristo lo dijo, recuerdan capítulo 7. El día de reposo sí circuncidan, pero el día de reposo yo no puedo sanar. El día de reposo Dios deja de ser Dios. Yo dejo de ser el Salvador y el Mesías. Yo no dejo de ser el Salvador y el Mesías, dijo Cristo. Así que, qué pena con ustedes no cumplirle sus normas, sus expectativas de Dios y de las circunstancias para el Mesías. No vieron más allá de la apariencia a Cristo por la Biblia. Juan capítulo 7, devolvámonos, versículo 14 al 19. Esta es la última cita que vamos a tocar. Me comprometo a ello. Juan capítulo 7, versículo 14 al 19 dice: mas a la mitad de la fiesta, es el contexto circunstancial del versículo 24, 7:14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado?
Otra cosa impresionante para ellos. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No hay errores en mí. Los que están equivocados son ustedes. No os dio Moisés, verso 19, la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. Me critican por la ley y ninguno es capaz de cumplirla. Y final, ¿por qué procuráis matarme sin justificación? Van a violar un mandamiento de la ley de Moisés, o que Dios dio a través de Moisés: no matarás. Wow. Claro, ese mandamiento era circunstancial. En cualquier circunstancia normalmente no debemos matar, pero obviamente no son contradictorios, sino acepciones que Dios mismo estableció, que por ejemplo en determinados pecados repetitivos en ese entonces se podía tener la pena de muerte para determinados pecados. Pero Cristo no cumplía ninguna de esas circunstancias del Antiguo Testamento, así que ¿por qué me van a matar? ¿Porque no les cuadro a su ética circunstancial, a su ética normativa o a su ética existencial? Porque en últimas las normas que tenemos para comportarnos tienen que tener algún origen existencial: quiénes somos, para dónde vamos, de dónde venimos. Es lo que creemos de Dios y cómo nos creó y para qué nos creó para Él. Así nos comportamos. No se ve más allá de las apariencias si no se puede ver. Pero escucha esto muy importante: si no se quiere ver, menos se puede ver. Dijo Cristo: ustedes no vienen a mí porque no son de mis ovejas, pero dicen no vienen a mí porque no quieren venir a mí, también dijo en otro texto. Si eso pasó al evaluar o juzgar si el más sublime de todos los seres humanos que ha existido, el Hijo de Dios hecho hombre, era quien decía ser y decía hacerlo para salvarnos de nuestros pecados, si se equivocaron ellos, que tenían los criterios, que eran los de la época, que sabían la Biblia y todo lo demás, ¿cómo será entonces con nosotros en todo lo demás? Y que es menos importante que quién es Dios, quién es Cristo y cómo nos salvamos eternamente. Hermanos, es menos importante tener estudio, tener trabajo, tener casa y tener pareja. Sí, es muy importante en esta vida y es muy importante para reflejar a Cristo, ya lo hemos hablado, pero no es tan importante como la eternidad. Usted se puede ir rico, en buena estabilidad familiar, de pareja, con buena economía, con buena salud para el infierno, cuando se muera. Y por eso mucha gente del mundo, Cristo lo dijo en una de sus palabras, se nos adelanta porque ven más en la misma naturaleza los principios que Él estableció para poder decidir y los aplican, pero se equivocan en lo más grande, que es quién es Cristo. Pero lo uno no quiere decir que no hagamos lo otro. Desarrollemos entonces como conclusión lo siguiente: primero, un buen juicio que debe tener uno, primero y principal, es mirar a Cristo por sobre todo, y por sobre todas las cosas rendirnos ante Él. Es lo primero. Si no, todo lo demás de nada sirve. Si usted no camina con Cristo y se decide por entregarse, hay un problema en las iglesias cristianas de sana doctrina hoy en día que dicen es que el decisionismo, que la gente repita una oración, eso no hace que la gente sea salva, porque si no creyó y repitió como loro. Eso es cierto, pero mucha gente sí repitió decidiendo. Si no creyó, pues no sirve de nada. Pero eso no significa de que porque uno no repita una oración y no diga decido por Cristo, no tuvo que tomar una decisión. Significa que cuando Dios viene a nosotros, a nuestro corazón, nos convence de pecado, ya transformados en nuestro corazón, decidimos servir a Cristo. En el próximo bautismo que tengamos vamos a cantar el himno: he decidido seguir a Cristo. Claro que hay que ejecutarlo. Es que la voluntad no se muere, la voluntad se renueva, se redime y la transforma a Cristo para que le sirvamos voluntariamente. Hay que decidirse por Él, dejar de andar en dos aguas, si camino con Cristo o no. Segundo, no deje de juzgar, de discernir, de generar un criterio. Busque hacerlo viendo a profundidad. Primero la palabra de Dios, segundo al Señor, tercero su corazón, cuarto las personas y quinto las circunstancias. Mire primero la Biblia. Si no mira la Biblia, que es el filtro, si no primero a través de los lentes, me pongo los lentes y lo primero que veo son los lentes, no puedo ver bien la letra para la que necesito los lentes, ahí para otra que no la necesito. Si no primero miro la Biblia, que es nuestro filtro para ver lo que tenemos que juzgar y decidir correctamente, ¿cómo voy a mirar las cosas demás correctas o las demás cosas correctamente? Y así mire al Señor, antes de mirarse a usted mismo, por medio de la palabra mire a Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo recuerdo un tipo que dijo, que fue un hombre de Dios, pero dice que juzgaba tan mal y decidía tan a la ligera, tan con bibliomancia, que cuando fue a pedir la mano de su futura esposa, el pastor, porque era una hija de pastor, dijo: espere a ver qué me sale en la Biblia, y abrió la Biblia al azar.
a ver qué le salía. Y salió por ahí un texto, decía el que decía más o menos, déjala ir, con algo así por el estilo, decía el texto. Entonces, ay, sí, se la dejamos ir. ¿Qué tal que hubiera salido, tomadle y circunciso y matadlo o algo por el estilo, ¿no? Le hubiera ido mal. Esa no es la forma. Toca estudiar y buscar cuáles son las características del Señor y luego ver cuáles son las características de mi corazón según la palabra de Dios y luego verlas eso en las demás personas. Ahí sí, ahí ya termino llegando a las demás personas. Me demoro un ratico, pero llego. Y luego las circunstancias. Y al final, recuerde esto por favor, déjele los resultados al Señor, porque solo Él no falla nunca. Ellos fallaron. No les digo nada nuevo, usted y yo fallamos. Y mucho más de lo que quisiéramos. Yo lo he hablado con mi esposa, ahora que está acá lo hablo de frente con ella. Pero le decía la otra vez, tal vez si nosotros no hubiéramos tenido la edad que tuvimos y la circunstancia que tuvimos, no nos hubiéramos casado. Cuando nos casamos. Y tal vez no hubiera sido yo el que hubiera decidido no casarse, tal vez hubiera sido ella. No lo sabemos. Las circunstancias y las situaciones nos llevaron a tomar una decisión porque nosotros las vimos de determinada forma, las evaluamos y desarrollamos un criterio. Pero lamento mucho que haya gente que diga, como las circunstancias eran así, como la situación de esa manera, fallé, me equivoqué, entonces desechémoslo. Y rápidamente pueda desechar las decisiones tan trascendentales como las de pareja, las de familia, las de iglesia, las de trabajo, las decisiones más fundamentales para nuestra vida. He conocido gente, una vez me dijeron de unas parejas que en una iglesia donde había mucha predominancia de profecía, un profeta le dijo a dos parejas de novio, usted no es la novia de él, usted se va a casar es con él. Y le dijo que se casaba con el novio de la otra. Y al novio de la otra le dijo, usted se casa con el novio de ella, con la novia de él. Y los cruzó. Y la hermana que me daba el testimonio me decía, defendiendo la práctica, diciendo, no, eso está bien. Le dije, pero mire los resultados. Pero me decía, al final, una pareja nunca fue porque siempre pensaron que se habían unido incorrectamente. La otra llegó a superarlo y terminaron siendo felices. ¿Cuál fue la diferencia? Dejaron de pensar, me equivoqué, dejándome llevar por el profeta o por el que supuestamente era de Dios, cuando no lo era, o cuando sí lo era, yo no lo he aceptado. Esa no es la manera, pero al mismo tiempo no es la manera de lidiar con las equivocaciones, más equivocaciones. Es desarrollar mejor criterio en el Señor. No decir, ya no decido nada, ya sabe qué, no tomo decisiones. ¿Usted no ha visto ese tipo de actitudes en su vida, en la mía y en la de muchos? Llega el padre de familia y dice algo, ay no papá, así no se puede, ay ¿sabe qué? Yo no vuelvo a decidir nada, hagan lo que se les dé la gana. El pastor, ¿sabe qué, hermanos? No, hagan lo que quieran, porque ya no voy a desarrollar un criterio que deben tenerlo todos aquellos que están en eminencia, en la casa, los padres, en la pareja, el hombre está en autoridad, en el trabajo el patrón, en la iglesia los pastores, líderes y ancianos, en cada lugar hay una autoridad. Al final nos equivocamos, pero entendamos que el Señor no se equivocó con nosotros, Él decidió y lo que Él decide es perfecto. Descansemos en Él y no dejemos de tomar decisiones y de actuar en el Señor. Así como estamos, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, Padre. Gracias por decidir en tu soberana gracia, Señor, tu soberana voluntad, enviar a Cristo por nosotros. Decidir que nosotros sí entendiéramos por la obra de tu Espíritu lo más importante para nuestra vida, que es que Cristo es más importante que nosotros mismos y que las personas, circunstancias, situaciones de nuestro alrededor, y que tu Espíritu nos diera la capacidad de arrepentirnos y de creer en Él. Si alguno en este lugar o en la red no lo ha hecho, no se ha decidido por Cristo, solo la obra soberana tuya en su corazón le puede transformar, así que clamamos por ello en su vida, para que vea a Cristo tan glorioso como nos lo has mostrado en tu palabra. Pero también al mismo tiempo ayúdanos a ser cada día más llenos de buen criterio, de buenas capacidades para decidir. Algunos lo hemos desarrollado tanto en determinadas áreas que podemos decir que nos has hecho madurar en muchas formas en esas áreas en Cristo, pero otros todavía seguimos siendo inmaduros en otras áreas. Algunos tenemos tantas áreas maduras que
desestimamos las inmadureces de determinadas áreas de nuestra vida para decidir, para tomar decisiones. Pero algunos vivimos pendientes del pasado y temiendo que cuando volvamos a tomar decisiones, las consecuencias no nos gusten. Que no temamos eso, Señor, porque nuestra vida está en tus manos. Que no temamos eso porque siempre tú estarás de parte de nosotros, porque tú lo has decidido así y tú no te retractas. Tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Que podamos trabajar y vivir responsabilizándonos de todo y no solamente llenos de conceptos, no solamente llenos de emociones en Cristo, sino llenos de convicciones y de decisiones. Que seamos hombres de acción, mujeres de acción, familias de acción para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén.